Filogenia. Se buscan los principios básicos de dónde es que proviene el ser humano, de forma científica. La filogenia proviene del griego pilón, que significa raza, especie, genes, también origen y generación. Estudiar a las especies más próximas que provienen de una misma línea evolutiva de los grandes simios, los orangutanes, los gorilas, el chimpancés. El cerebro de los primates se va desarrollando paralelamente al ser humano. Es una sucesión de modificaciones y mejoras del contorno evolutivo de las especies. Ontogenia del sistema nervioso. La ontogenia se refiere al proceso de desarrollo de un individuo dentro de su misma especie, en este caso de su sistema nervioso, desde la fecundación hasta su senescencia. También llamado morfogénesis u ontogénesis, describe el desarrollo de un organismo. El estudio del desarrollo del sistema nervioso central en esta etapa prenatal es básico para comprender las alteraciones que podrían sufrirse en caso de complicaciones durante la gestación. Cuando hablamos de ontogenia del sistema nervioso, nos referimos a que este sistema se va a originar en una placa llamada ectodermo, que es la última capa externa del embrión, y es aquí donde se va a dar origen al sistema nervioso. Es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas y está formado por unas neuronas y células gliales. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres vivos del reino animal por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar a otro del organismo. Es la estructura que se forma durante la gestación y que es la antecesora inmediata del sistema nervioso, siendo su cierre y evolución la que va a terminar por generar las diferentes estructuras que forman parte del cerebro y médula espinal. El proceso en que se genera y se cierra el tubo neural empezaría a partir de la tercera semana de gestación y aproximadamente alrededor del 28º día. El tubo neural se produce a lo largo de un proceso conocido como la neurulación, en el que la notocorda y el conjunto del mesodermo llevan al ectodermo a diferenciarse a neuroectodermo. Esto se engrosa y termina por desprenderse de la hoja celular, formando la placa neural. Esta placa procede a estirarse de manera retrocaudal, va a ir generando pliegues que con el desarrollo del feto van a ir creciendo. Esto se produce con el tiempo un hundimiento de la parte central, generándose un canal cuyas paredes van a ir cerrándose sobre sí mismos hasta generar una estructura en forma de tubo, que es el tubo neural. Forma la estructura del sistema nervioso. A veces puede reducirse alteraciones y malformaciones que pueden tener consecuencias más o menos severas en el desarrollo y la supervivencia del feto. Entre ellas, las más conocidas son las siguientes: la anencefalía, que es un defecto del nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo. La encefalose es una protrusión o un bulto de forma de saco formado por la salida del encéfalo y las membranas que se recorren a través de una abertura en el cráneo. Esto se produce cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el embarazo. La malformación de Chiari es una afección en la cual afecta el tejido cerebral que se extiende hacia el canal espinal. Esto ocurre cuando parte del cráneo es anormalmente pequeño o deforme, presionando el cerebro y forzándolo a ir hacia abajo. Es cuando el espermatozoide penetra por 21 días y se forman 3 capas o hojas blastodérmicas. La primera capa es el ectodermo, que se encarga de formar el sistema nervioso y tegumentario, donde se encuentran las uñas, el cabello, la piel y los epitelios. El segundo encontraremos al ectodermo. Se encarga de formar el aparato digestivo y las glándulas anexas y el aparato respiratorio. En el tercero está el mesodermo, que se encarga de formar el esqueleto óseo, muscular, aparato circulatorio y renal.
El desarrollo del sistema nervioso se da desde la gestación. Esto se convierte en un proceso complejo y especializado. Comienza a partir de las primeras células nerviosas. El proceso se da en diferentes fases y a través de diferentes periodos críticos. El sistema nervioso es la etapa donde formamos tejidos y órganos que nos permiten generar pensamientos y emociones. Desarrollo de la médula espinal. Su desarrollo embriológico se desarrolla en la tercera semana a través del proceso conocido como la neurulación. Al principio de la neurulación, la notocorda y el mesodermo subyacente inducen al ectodermo para que se diferencie de la neuroectodermo, que al desarrollarse forma la placa neural. Dicha placa se localiza en el dorso del embrión, entre la membrana bucofaringea y el nódulo primitivo. Conforme va su crecimiento, la placa neural se alarga en dirección cefalocaudal y sus bordes laterales crecen constituyendo los pliegues neurales, que delimitan una depresión longitudinal denominada surco neural. En el interior de cada uno de los pliegues neurales, un grupo de células ectodérmicas se diferencia y origina las células de la cresta neural, las cuales van formando una barra de tejido en sentido cefalocaudal. Así, con el tiempo, la cresta neural segmenta las células migrando en grupos hacia otra parte del cuerpo, formándose diversos tipos de células como las neuronas, células óseas, melanocitos, etc. Estos son un defecto anatómico muy evidente desde el nacimiento. Es causado por problemas en el embrión durante el embarazo. Las causas son muy variadas, en verdad, pero se pueden clasificar en dos. Las hereditarias, que lo más importante es detectar los antecedentes de casos de malformaciones cerebrales en la familia. Y las segundas son las ambientales, en las que influyen factores biológicos como la edad de los padres, la incompatibilidad sanguínea, la mala alimentación, las infecciones maternas, efectos químicos y físicos y las acciones hormonales. Las anomalías que pueden presentarse son las disrafias, encefaloceles, hidrocefalias, estenosis del acueducto de Silvio, síndrome de Dandy-Walker, quistes congénitos, farcomatosis, meroencefalias, epilepsias, microcefalias y muchísimas más. Algunas anomalías congénitas de la médula espinal que se pueden presentar son la espina bífida, que es la falta de fusión de los arcos neurales, ocurren en la región lumbar. La espina bífida quística, que entre el 80 y 90% de los casos presentan mielomeningocele. Los pacientes que sobreviven presentan paraplegia y falta de control de esfínteres. También pueden presentar la espina bífida oculta, que se da en el 10% de los adultos. Es la falta de desarrollo de una o varias apófisis espinosas en la región lumbrosacra. Transporta estímulos que recibe del organismo, tanto externos e internos, hasta el sistema nervioso central, para ser procesados y trasladar las órdenes hacia los órganos y músculos de todo el cuerpo, constituido por un conjunto de nervios y ganglios nerviosos, que se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático está conformado por neuronas aferentes o motoras que llevan la información del sistema nervioso central a los músculos. También están encargados de la percepción. Los nervios espinales son un total de 31 pares de nervios, cada uno con dos partes o raíces que se unen entre sí, una sensitiva y la otra motora. También encontramos los nervios craneales, que son 12 nervios que envían información sensorial y procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. También encontramos los ganglios, son agrupaciones de células nerviosas que garantizan la rápida llegada de un impulso nervioso al cerebro. La cresta neural, el tejido nervioso periférico, se genera a partir de una población de células de la cresta neural que se forman en el tubo neural embrionario y que migran de manera progresiva abandonando el tubo y colonización de tejidos y órganos periféricos. Contribuyen en el desarrollo de células específicas como órganos y sistemas.